Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme, fiel y firme. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Cuando iniciamos nuestra educación primaria, nos enseñan que el cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. Esa es nuestra iniciación en el estudio de la anatomía. Ya adentrándose, pues se estudiarán los órganos, los sistemas, los tejidos, los huesos. Y entre la división de cabeza, tronco y extremidades, a poder saber, por ejemplo, que hay 22 huesos en la cabeza del ser humano, pues hay un tramo de especialización, de estudio, de profundización, y así progresivamente se va aprendiendo más y conociendo más. De la misma manera, pues cuando iniciamos nuestra vida espiritual, vamos conociendo de Adán, de Noé, de Moisés, de David, y así progresivamente, pues al comienzo la Biblia tiene 2 pedazos, Antiguo y Nuevo Testamento, pero después vamos entrando cada vez más en detalle. Entonces, mientras los hermanos van saludando durante los próximos 28 minutos, entonces aprovecho para presentar un poquito la línea, para retomar un poquito la línea que veníamos desarrollando de Abraham y los tiempos de Abraham y su entorno y su momento histórico, etcétera, etcétera. Espero y estoy persuadido que así es, que si le prestas atención será importante para tu vida, será importante y aportante. Te enseñará a no tragar entero, a rumiar, a analizar, considerar, escudriñar todas las cosas. Todas, incluidas las que yo te digo. No te lo comas entero porque sí. Revísalo, cotéjalo. Ahí tienes tu Biblia. Así esté mal traducida, ahí la tienes. Y ahí te puede dar las luces suficientes y necesarias. Bueno, entonces nos estábamos ubicando en el comienzo de la genealogía de Jesucristo, que es Abraham. Muy bien. Entonces, partamos de ahí. Empecemos pues por algo que se ha repetido suficientemente de manera que todos, desde el mayor hasta el menor, creo que así es, lo tengan en su archivo de memoria, y es el tiempo que estuvo Israel habitando en tierra de Egipto. 430 años. Entonces, dice el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ahí lo dice
textual y literalmente. Contrastando con lo que nos dice el libro de Éxodo 12:40, en el Génesis, en el capítulo 15, está Dios hablando con Abraham, y cuando están con el pacto de los animales partidos por la mitad, la becerra, la cabra y el carnero, cada uno de 3 años, etc., y la tórtola y el palomino, todo eso que ya lo hemos estudiado, dice el capítulo 15, versículo 13 de Génesis: Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Eso es 15:13 de Génesis. Entonces, pues dice que todo el tiempo que moró Israel en Egipto fueron 430. Aquí le dice a Abraham que van a ser esclavos 400. Entonces decimos, bueno, pues los primeros 30 la pasaron suavecito y ya estamos interpretados. Pero pues vamos a ver un poquito más de que el cuerpo es cabeza, tronco y extremidades. Vamos a entrar un poquito en detalle. La genealogía de Abraham es muy sencilla, pues a los 75 años sale, viene ya con su mujer, con su sobrino, y bueno, a los 25 años después le nace Isaac, tiene 100 años. ¿Cuánto tiempo del llamamiento? 25 años. ¿Cuánto tiempo de que Dios le habló ahí en Génesis 15, que le promete a ese hijo? Pues 25 años. Muy bien. Entonces, sigamos. Tuvo a Isaac, el hijo de la promesa, y Isaac, pues aquí tengo también mi Biblia de papel para ayudarme a enseñar. Nos dice en el capítulo 25 de Génesis, en el versículo 26, después salió su hermano trabada la mano del carcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Está hablando de Rebeca, que engendró a Esaú y Jacob. Muy bien, era edad de 60. Entonces ya han transcurrido 25 años de Abraham esperando su hijo, 60 años de vida de ese hijo, y ya estamos en Jacob. Bueno, Jacob, que es después su nombre Israel, nos dice el mismo Génesis en el capítulo 47, versículo 9. Está ya José trajo a su papá ancianito y a sus hermanos, y bueno, toda es la historia que ustedes conocen, Safnat Panea, etcétera. Los salvó, los rescató, se presentó a sus hermanos, se les reveló y les dijo: mire, yo soy el mismo, el que ustedes odiaron, el que no creyeron, en el que ahora soy como su Mashiach, soy su Salvador, soy el que les va a dar la provisión, el alimento, la tierra, la bendición, soy yo. Pero yo ya me casé con una de Egipto. Yo ya tengo mi familia, etcétera. Y bueno, esa es la historia, ustedes ya la conocen. Y bueno, José se presenta a su papá ante Faraón y dice el texto a la letra: y dijo Faraón a Jacob:
¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Bueno, ahí tenemos a Jacob, que fue engañador, suplantador cuando joven y quejumbroso cuando viejo. O sea, pocos y malos, 130 años. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Es Génesis capítulo 47, versículos 8 y 9 son los que acabo de leer. Ahora bien, cuando Dios le dijo a Abraham que estaría en tierra ajena y serían esclavos 400 años, Génesis 15:13. Inmediatamente después de eso, le dice que a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de eso saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En la 4ª generación volverán a Canaán. Esa es la promesa. Entonces le dice que 400 años, no 430, y le dice que en la 4ª generación volverán acá, en la 4ª generación. Ahora miremos. Moisés es el que saca al pueblo para que pueda entrar a Canaán, que finalmente entran con Josué, hijo de Nun. Moisés es el séptimo desde Abraham, así como Enoc es el séptimo desde Adán. Abraham es el uno que engendró a Isaac, que a su vez engendró a Jacob. Ya vamos en la 3ª generación, que engendró pues a los patriarcas y a Dina. Tuvo 13 hijos, de los cuales nos vamos a ir por la línea de Leví, porque nos vamos por el sacerdocio levítico, porque según el relato, Moisés como Aarón son levitas. Bien, entonces Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Leví. ¿Vamos bien? Leví engendró 3 hijos, Coat, Merari y Gersón. Vamos a mirar Génesis capítulo 46, nos dice lo siguiente. Estamos leyendo las 70 personas que dice la tradición que entraron en Egipto, que no fueron 70, sino fueron 66, como lo dice Génesis 46, 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Los otros 4, pues son José, sus hijos que tuvo con Asenat, la hija de Potifera, que es el sacerdote de Heliópolis, o de On, como dice ahí en el relato. Eso. José tomó mujer de afuera, de los pueblos de la incircuncisión, hija de sacerdote, lo mismo que Moisés va a tomar a Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián. Entonces, esto no es casual. Sigamos. Entonces, José, Asenat, Efraín y Manasés
son 4, más los 66 que vienen de la peregrinación con Jacob, son 70. Ahí están los famosos 70. Muy bien. Entonces, nótese que son los hijos de José son nacidos en Egipto. Y la mujer de José también es nacida en Egipto. Y José, pues, alcanzó la madurez en Egipto. Dice Génesis 41, voy a leerles aquí, tengo la Biblia de papel, 41, 46, dice a la letra: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. O sea, a los 30 años empezó su ministerio gobernante. ¿Es tipológico? Claro que sí. ¿Profético? Claro que sí. Pero no son las profecías de Belén, de todas esas cosas que son forzadas, no, sino aquí lo vamos viendo dibujado todo el tiempo en el entramado perfectamente. Muy bien, estamos hablando del Señor Jesucristo, por supuesto. Bueno, continuemos. Entonces, dice así: si Abraham es la generación 1, Isaac la 2 y Jacob la 3, Jacob engendró a Leví con todos sus hermanos, que es la 4, y Leví tuvo a sus 3 hijos, Coat, Merari y Gersón. Vamos a verlos en el capítulo 46 del relato de Génesis. Dice el capítulo 46: salió Israel con todo lo que tenía. Entonces Jacob y su familia en Egipto, y ofrecieron sacrificio, y yo soy el Dios de tu padre, desenterré contigo a Egipto. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Esto ya también lo estudiamos, que Egipto mandó sus carros, sus carruajes de Faraón, para introducir la bendición, para introducir a Jacob, a Israel, en Egipto. Y entonces tomaron sus ganados, los hijos, etc. Y estos son, dice el versículo 8, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, los hijos de Simeón, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Ahí están los hijos de Leví, entraron a Egipto. O sea, Coat ya había nacido, era uno de los hijos de Leví. Entonces, Abraham, generación 1, Isaac, generación 2, Jacob, generación 3, Leví, generación 4, y Coat, generación 5, y están entrando en Egipto. Ahora vamos a ver el libro de los Números. A veces las genealogías no están así tan sencillas, hay que escudriñar un poquito. Entonces, pues ahí les estoy haciendo como un tutorial simultáneamente. Números, capítulo 26, dice lo siguiente en el versículo 59. Bueno, vamos a ver desde el 57 para que nos ubiquemos. Están repartiendo la tierra, están haciendo censo, están en el libro de los Números precisamente. Los contados de los levitas por la familia son estos: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas, por ahí es donde estamos nosotros. Estas son las familias de los levitas: familias de los limnitas, hebronitas, malitas, musitas, coreitas. Y Coat engendró a Amram. Por fin llegamos al punto. Coat engendró a Amram. Números capítulo 26, versículo 58. Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed,
que era hija de Leví. Jocabed era hija de Leví y se casó con Amram. Jocabed le nació a Leví en Egipto. Bien, ahí está, Jocabed. Esta dio a luz de Amram 3 hijitos, a Aarón, a Moisés y a María. Entonces, la mamá de Moisés es Jocabed. Jocabed es hija de Leví y se casó con Amram, que es hijo de Coat, hijo de Leví. O sea, Amram es nieto de Leví y el nieto de Leví se casó con una hija de Leví. De esa manera, pues la madre de Moisés es hija de Leví y el padre de Moisés es nieto de Leví. O sea que Moisés es nieto de Leví por la madre y bisnieto por el padre. Ahí tienen ustedes algo también interesante. Moisés es nieto y bisnieto de Leví. O sea, sellado, recontrasellado, levita, hasta el tuétano. Muy bien. Vamos. Entonces, Abraham 1, Isaac 2, Jacob 3, Leví 4, Coat 5. Todos estos nacieron afuera. Entran ahí a Egipto y nace Amram, que se casó con Jocabed, y engendraron a Moisés. Moisés es el 7º. Entonces, calculen ustedes, de los famosos 430 años de esclavitud, pues después nos dice que son 400, pues habrán de esos 400, vamos a ver qué nos dice o qué nos revela el estudio de las mismas escrituras para que veamos si estas cosas son así. Génesis 15, 16 le dice que después de 4 generaciones volverán. O sea, ya no son 430 o 400 años, sino 4 generaciones. ¿Cuáles serían? Pues serían, sacamos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y serían las generaciones de Leví, Coat, Amram y Moisés. Génesis 15, 16, 4 generaciones. Ahora vamos al apóstol Pablo. Dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver el apóstol Pablo con Moisés o con Abraham? Bueno, hagamos el ejercicio. Vamos al libro de los Gálatas o a la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, más conocido como los Gálatas, y miremos ahí en el capítulo 3. Dice, vamos a leer desde el versículo 16 y 17, nada más. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si se hablase de muchas, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ahí Pablo nos está diciendo que cuando Dios le está prometiendo a Abraham que de su simiente vendrá la promesa, Abraham tiene 75 años, o sea, le faltan 25 para que nazca Isaac. Entonces los 430 años, pues hay que mirarlos así, 25 que le faltaban a Abraham para tener a Isaac, 60 que vivió Isaac para engendrar a Jacob, 130 que tenía Jacob cuando entró a presentarse delante de Faraón, y ahí tenemos 25 más 60 más 130, igual exactamente la mitad de 430, que son 215. 215, y tenemos ahí a Jacob, pero ya con Jacob está Leví, y con Leví también está Coat. ¿Qué falta?
falta que Coat crezca, Coat se case y engendre a Amram, Amram crezca y se case con Jocabed y engendre a Moisés, y que Moisés a los 80 años de edad venga por el pueblo. Esa es la manera en que se pueden sumar los 430, ¿sí? Son un poco diferente de decir cabeza, tronco y extremidades. Simplemente estamos profundizando un poquito. Ahora, para terminar, ustedes saben que pues el primer circuncidado fue Ismael, y vamos a ver qué nos dice la palabra también del apóstol Pablo acerca de el orden del valor de la circuncisión. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, dice Romanos capítulo 4, versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Esto es lo más importante. 5 de atención, mientras los hermanos terminen de saludar, ya terminamos. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea, está preguntando que la bienaventuranza que recibió Abraham, que si fue siendo circunciso o incircunciso. Y entonces dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, Abraham creyó siendo incircunciso. Y dice el versículo 11 del mismo capítulo 4. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces fue primeramente padre de todos los creyentes no circuncidados, dice el versículo 11, y el versículo 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también, no solamente es que tienen cortado el prepucio, sino que siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham antes de ser circuncidado. O sea, que Abraham es padre de los circuncidados de Israel, de los judíos, siempre y cuando sigan las pisadas que tuvo el padre Abraham siendo incircunciso. Entonces, los de la circuncisión se pueden injertar en el árbol de la fe que está allí representado en Abraham. Se pueden injertar si siguen las pisadas de este padre que primeramente es padre de la incircuncisión. Lo dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 4, ustedes lo repasan. Y bueno, con esto sí estamos llegando al final, porque algunos hermanos decían, ay hermano, pero es que casi no citan las escrituras. Entonces, pues a veces damos un texto, a veces 2, a veces 3, a veces 350 en el mismo periodo de tiempo. Entonces, bueno, ahí lo tienes.
Un saludo cordial para todos los que todavía están saludando, un saludo para los que están prestando atención, un saludo para los que, pasado el tiempo, van a volver a oír este mensaje y le van a prestar atención y van a hacer el estudio para poder traducir qué significa esto para nosotros. No son anécdotas de un viejito patriarca de hace mucho tiempo. No. Ya vimos que de Abraham a este tiempo ya estamos viendo un periodo interesante, ¿verdad? Apareció el número 2023 desde el nacimiento de Abraham hasta la destrucción del templo de Jerusalén, el segundo templo o templo de Herodes. Entonces ahí estamos, tiene que ver contigo. Bueno, prestamos atención, un fuerte abrazo mis amigos y bueno, mañana estrenaremos un viernes maravilloso. Feliz noche para todos, ahí nos vemos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo ver